¿Alguna vez has sentido que el universo conspira para aplastarte, arrebatándote no solo el amor de tu vida, sino también el techo que protege a tus hijos de la tormenta? Imagina estar sola, con los bolsillos vacíos y 3 corazones inocentes latiendo bajo tu responsabilidad, mientras la lluvia borra las lágrimas que ya no tienes fuerzas para derramar. A veces, el destino nos empuja hacia la oscuridad, no para matarnos, sino para mostrarnos una luz que jamás hubiéramos buscado por voluntad propia. Elena estaba a punto de cruzar el umbral de lo desconocido, donde el miedo a los vivos sería reemplazado por el terror a los secretos de los muertos. ¿Puede una madre desesperada desafiar a los fantasmas del pasado para salvar el futuro de su sangre? La lluvia no caía, golpeaba. Era un castigo bíblico, un diluvio despiadado que parecía tener la intención personal de borrar a Elena y a sus 3 hijos de la faz de la tierra. El cielo era una masa convulsa de nubes negras, tan densas que habían devorado la luz de la tarde, sumiendo el mundo en un crepúsculo prematuro y fantasmal. El viento aullaba entre los árboles desnudos de la sierra, doblando las ramas como si fueran dedos esqueléticos, señalando el camino hacia ninguna parte. Elena caminaba. Era lo único que podía hacer. Caminaba con los pies entumecidos, hundidos en el barro frío que intentaba tragar sus zapatos gastados con cada paso. Sus brazos, delgados y temblorosos, sostenían con una fuerza sobrenatural a Lucas, el menor de sus hijos, que apenas tenía 5 años. El niño estaba envuelto en una manta que ya estaba empapada, pesada como el plomo. Pero Elena no sentía el peso de la tela mojada. Sentía el peso de la fiebre que irradiaba el pequeño cuerpo contra su pecho. Lucas no lloraba, estaba demasiado débil para eso, y su silencio aterrorizaba a Elena más que cualquier grito. A su lado, tropezando pero manteniéndose firme, iba Mateo. Con 12 años se había visto obligado a convertirse en el hombre de la familia hacía apenas 48 horas. Cargaba 2 bolsas de plástico negro, esas bolsas de basura donde ahora residía todo el patrimonio de su existencia. Un par de mudas de ropa, un álbum de fotos y el poco orgullo que les quedaba. Mateo intentaba proteger con su cuerpo a Sofía, la hermana del medio, de 9 años, quien se aferraba a la chaqueta de su hermano con los nudillos blancos, cerrando los ojos cada vez que un trueno desgarraba el firmamento. «Mamá, no puedo más», susurró Sofía, su voz apenas audible sobre el rugido del viento. Sus dientes castañeteaban con un ritmo violento. Elena se detuvo un segundo, solo un segundo, para mirar atrás. No había nada, solo el camino de tierra serpenteante que se perdía en la neblina, el camino que los alejaba de la única vida que habían conocido. Se giró hacia sus hijos, y el agua de lluvia se mezcló con el llanto silencioso que le quemaba las mejillas. «Solo un poco más, mi amor», dijo Elena, aunque no sabía hacia dónde iban. Mentir era el único acto de piedad que podía ofrecerles en ese momento. «Vamos a encontrar un lugar, se los prometo». La promesa sabía a ceniza en su boca. ¿Cómo habían llegado a esto? La imagen de hace 2 días irrumpió en su mente con la violencia de un relámpago, superponiéndose a la realidad gris que la rodeaba. Flashback. La casa olía a flores muertas y a café rancio. El funeral de Roberto, su amado esposo, había terminado hacía apenas unas horas. La tierra sobre su ataúd aún estaba fresca, suelta, negra. Elena estaba sentada en el sofá de la sala, con la mirada perdida, rodeada de vecinos que murmuraban pésames vacíos. Pero entonces, la puerta se abrió de golpe. No era el viento, era Rogelio, el hermano mayor de Roberto. Rogelio siempre había sido un hombre de mirada dura y sonrisa escasa, pero aquel día sus ojos brillaban con una codicia que Elena jamás había notado. Entró como si fuera el dueño del lugar, con papeles en la mano y un abogado de rostro afilado a su lado. «Se acabó el velorio», dijo Rogelio con voz seca, sin mirar siquiera a sus sobrinos que lloraban en un rincón. «Tienes 24 horas para sacar tus cosas, Elena». Elena se había puesto de pie, temblando no de miedo, sino de incredulidad. «Rogelio, ¿qué estás diciendo? Acabamos de enterrar a tu hermano. Esta es nuestra casa». «Era la casa de mi hermano»,
corrigió él, lanzando los papeles sobre la mesa de centro con desprecio. Y Roberto tenía deudas, muchas deudas que tú, en tu ignorancia de ama de casa, desconocías. La propiedad está a mi nombre como garantía de los préstamos que le hice. Préstamos que nunca pagó. Ahora la casa es mía. Mientes, gritó Elena sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies. Roberto trabajaba día y noche. Él nunca me ocultaría algo así. Tenemos 3 hijos, Rogelio. Son tu sangre. Rogelio se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, oliendo a tabaco y a crueldad. La sangre no paga facturas, cuñada. Si no se van por las buenas, llamaré a la policía para que los saquen por invasión de propiedad. Mañana al mediodía quiero esta casa vacía. Y no te atrevas a llevarte nada de valor. Los muebles cubren parte de los intereses. La expulsión fue brutal. No hubo piedad. Rogelio cumplió su amenaza y antes de que se cumpliera el plazo, comenzó a sacar las cosas de Elena a la calle. Los vecinos miraban desde sus ventanas, cerrando las cortinas, temerosos de intervenir o quizás indiferentes a la desgracia ajena. Elena, con el corazón destrozado y el orgullo pisoteado, recogió lo que pudo en bolsas de basura mientras sus hijos observaban, aprendiendo ese día la lección más dura de sus vidas. La justicia de los pobres es diferente a la de los poderosos. Fin del flashback. Un trueno estremecedor devolvió a Elena al presente. Lucas se removió en sus brazos y tosió, un sonido seco y profundo que resonó en el pecho de Elena como un golpe de martillo. Estaban en medio de la nada, en una carretera secundaria que cortaba a través de un bosque denso y antiguo. No tenían dinero para un hotel, no tenían familia a quien acudir, pues los padres de Elena habían muerto hacía años y ella era hija única. Estaban completamente solos en el mundo. La noche comenzaba a caer con rapidez y con ella la temperatura descendía peligrosamente. Si no encontraban refugio pronto, la hipotermia se llevaría a Lucas antes del amanecer. La desesperación de Elena se transformó en una plegaria muda, un grito al cielo exigiendo una oportunidad, por pequeña que fuera. Y entonces la vio. A través de la cortina de lluvia y niebla, a la derecha del camino, se alzaban unos muros de piedra cubiertos de musgo y hiedra. Eran altos, imponentes, coronados por rejas de hierro forjado que terminaban en puntas de lanza oxidadas. Parecía la entrada a otro mundo, un mundo olvidado por el tiempo. «Miren», dijo Mateo señalando con la mano libre, «hay algo ahí». Elena se acercó al portón. Estaba entreabierto, colgando de una bisagra rota, gimiendo con el viento como un animal herido. Detrás de la reja, un camino de grava invadido por la maleza conducía hacia una estructura masiva que se recortaba contra el cielo oscuro. Era una mansión, o lo que quedaba de ella. La casa era enorme, de un estilo arquitectónico que Elena no sabía identificar, quizás victoriano o colonial, pero distorsionado por el abandono. Tenía 3 plantas, con ventanas altas y estrechas que parecían ojos negros observándolos desde la oscuridad. La madera de la fachada estaba ennegrecida por la humedad de décadas, y la hiedra había trepado por las paredes como venas verdes que intentaban asfixiar la estructura. No había luces. No había humo saliendo de las chimeneas. Solo silencio y soledad. «Mamá, tengo miedo», dijo Sofía retrocediendo un paso. «Esa casa parece mala». Elena miró la casa y sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Había algo en esa propiedad, una energía pesada, una sensación de que aquel lugar no estaba vacío, sino esperando. Pero luego miró a Lucas, sintió el calor febril de su frente contra su cuello y su instinto maternal aplastó cualquier miedo supersticioso. «Es solo una casa vieja, Sofía», dijo Elena tratando de inyectar una firmeza en su voz que no sentía. «Tiene paredes y techo. Es todo lo que necesitamos. Vamos». Empujaron el portón de hierro. El metal chirrió con un sonido agudo y doloroso, rompiendo la sinfonía de la tormenta. Caminaron por el sendero de grava, esquivando ramas caídas y charcos profundos. A medida que se acercaban, la mansión parecía crecer, alzándose sobre ellos como un gigante dormido.
La puerta principal era de madera maciza, tallada con figuras que el tiempo había borrado. Elena probó el pomo. Estaba cerrado. ¡Abran!, gritó golpeando la madera con el puño. «Por favor, tengo niños enfermos». Nadie respondió, solo el eco de sus propios golpes. «Mateo, busca una ventana rota, cualquier cosa», ordenó Elena. El niño corrió hacia el lateral de la casa, desapareciendo entre los arbustos crecidos. Un minuto después, regresó. «Hay una ventana en la parte de atrás. El vidrio está roto. Puedo entrar y abrirles desde dentro». Elena dudó. Invadir una propiedad era un delito. Si Rogelio la encontraba aquí, podría usarlo para quitarle a sus hijos. Pero el viento sopló de nuevo, helado y cortante. Y Lucas gimió. «Hazlo, Mateo, rápido». Los minutos que esperaron bajo el alero de la entrada parecieron horas. Elena abrazaba a Sofía y a Lucas, creando un capullo humano contra el frío. Finalmente, se escuchó el sonido de cerrojos oxidados deslizándose y la pesada puerta se abrió con un lamento prolongado. Mateo estaba allí, pálido, con los ojos muy abiertos. «Está muy oscuro dentro, mamá, y huele raro». Elena entró, arrastrando a los niños con ella. Cerraron la puerta a sus espaldas y el rugido de la tormenta se amortiguó al instante, reemplazado por un silencio denso, casi sólido. El aire en el interior estaba estancado, frío, impregnado de olor a polvo, humedad y madera vieja. Elena sacó de su bolsillo un mechero que había pertenecido a Roberto y que guardaba como un talismán. Lo encendió. La pequeña llama bailó, proyectando sombras alargadas y grotescas sobre las paredes. Estaban en un vestíbulo grandioso. Una escalera de doble ala subía hacia la oscuridad del segundo piso. Todo estaba cubierto de sábanas blancas, los muebles, los cuadros, las estatuas. Parecían fantasmas congelados en el tiempo, espectadores mudos de su intrusión. El polvo cubría el suelo como una alfombra gris, intacta, revelando que nadie había pisado ese lugar en años, quizás décadas. «¿Hay alguien aquí?», preguntó Elena. Su voz tembló y el eco le devolvió la pregunta 3 veces, burlándose de ella. Nadie respondió. «Busquemos una habitación segura», susurró Elena. «Necesitamos secarnos». Encontraron lo que parecía ser un antiguo salón. Había una chimenea enorme. Mateo, demostrando una madurez que partía el corazón de su madre, comenzó a romper una silla vieja de madera que encontró en una esquina para hacer fuego. Sofía se acurrucó en un sofá cubierto por una sábana, abrazando sus rodillas. Elena acomodó a Lucas en un sillón grande, envolviéndolo con las sábanas polvorientas pero secas que quitó de los otros muebles. El niño estaba ardiendo. «Tengo sed», murmuró Lucas. Elena le dio el último sorbo de agua que tenían en una botella de plástico. Luego miró alrededor. La luz del fuego que Mateo había logrado encender comenzaba a iluminar la estancia, revelando la decadencia opulenta del lugar. Papel tapiz despegándose, molduras de yeso caídas. Era un palacio en ruinas. «Voy a buscar si hay algo útil en la cocina o en algún baño», dijo Elena a los niños. «Mateo, cuida a tus hermanos. No se muevan de aquí». Elena tomó el mechero y salió al pasillo. La casa crujía. Cada paso que daba sobre el suelo de madera sonaba como un disparo. Se sentía observada. Los retratos cubiertos parecían seguirla con la mirada a través de la tela. Caminó por un largo pasillo que llevaba hacia la parte trasera de la casa. Pasó por una biblioteca con estanterías vacías y un comedor con una mesa larga preparada para una cena que nunca ocurrió. La sensación de tristeza en la casa era abrumadora, casi física. Era como si las paredes mismas estuvieran llorando. Al final del pasillo, encontró una puerta entreabierta que daba a una escalera de servicio, estrecha y empinada, que subía hacia la oscuridad. Fue entonces cuando lo escuchó. «¡Ras! ¡Ras!». Elena se congeló. El sonido venía de arriba, no del segundo piso, sino de más arriba, del ático. Sonaba como algo pesado siendo arrastrado por el suelo de madera, un sonido rítmico, lento, deliberado. «¿Hola?», dijo Elena con el corazón golpeándole las costillas. Silencio.
Luego, otra vez. Ras. Elena sabía que debía volver con sus hijos, bloquear la puerta del salón y esperar al amanecer para huir. Pero una fuerza extraña, una curiosidad morbosa mezclada con la desesperación de quien ya no tiene nada que perder, la empujó hacia la escalera. Subió los peldaños uno a uno, con el mechero temblando en su mano. Llegó al segundo piso. El sonido era más claro ahora. Venía del techo, justo encima de ella. Buscó en la penumbra y vio, en el techo del pasillo, una trampilla cuadrada. De la trampilla colgaba una cuerda mugrienta. Elena estiró la mano y, conteniendo la respiración, tiró de la cuerda. La trampilla cedió con un crujido estrepitoso y una escalera plegable de madera descendió violentamente, levantando una nube de polvo que la hizo toser. Elena retrocedió, esperando que algo bajara por esa escalera, una rata, un mapache, un vagabundo. Pero nada bajó, solo descendió un olor diferente al del resto de la casa. No olía a polvo, olía a cera derretida, a hierbas secas y a algo metálico, cobrizo. Elena levantó el mechero hacia el hueco oscuro del ático. La luz apenas iluminaba los primeros peldaños, y entonces vio algo que hizo que se le helara la sangre. En el último peldaño de la escalera desplegada, justo antes de la oscuridad total del ático, había una mancha húmeda. Una gota espesa y oscura se estaba formando en la madera, brillando a la luz del fuego. ¡Plic! La gota cayó al suelo, justo al lado de su zapato. Era roja, espesa. No era agua de lluvia. Parecía sangre fresca. O quizás pintura. O aceite. Pero su color era inconfundiblemente carmesí. El sonido de arrastre se detuvo de golpe. Ahora, desde la oscuridad del ático, Elena tuvo la certeza absoluta de que alguien estaba conteniendo la respiración, justo encima de su cabeza, esperando a que ella subiera. El miedo le gritaba que huyera. Su instinto le decía que tomara a sus hijos y corriera bajo la lluvia. Pero Lucas estaba demasiado enfermo para moverse. No podían volver al frío. Esa casa era su única opción. Y si había alguien allí arriba, Elena tenía que saber si era un amigo o una amenaza mortal. Miró hacia el salón donde sus hijos intentaban calentarse. Miró la escalera oscura que llevaba al secreto del ático. «Por mis hijos», susurró Elena, transformando su miedo en una furia fría. Buscó a su alrededor y encontró un viejo candelabro de bronce pesado sobre una mesita del pasillo. Lo tomó con la mano derecha, empuñándolo como un mazo. Con la izquierda sostuvo el mechero en alto. Puso un pie en el primer peldaño de la escalera del ático. La madera crujió bajo su peso. ¿Qué clase de secreto se esconde en una mansión olvidada por Dios? ¿Es un refugio o una tumba lo que Elena acaba de encontrar para su familia? La tensión es insoportable y la decisión de Elena podría costarle la vida o salvar a sus hijos. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de subir esa escalera sabiendo que algo te espera en la oscuridad? Si eres una madre o un padre que haría lo que fuera por sus hijos, dale like a este video ahora mismo. Suscríbete para no perderte ni un segundo de este misterio. Y comenta aquí abajo, ¿desde qué ciudad o país nos estás acompañando en esta noche de tormenta? Queremos leerte. Elena subió un segundo peldaño, luego un tercero. Su cabeza comenzó a asomar por el hueco del ático. La luz del mechero parpadeó, amenazando con apagarse por una corriente de aire gélido que provenía de adentro. Las sombras en el ático parecían moverse, danzar, cobrar vida. Justo cuando sus ojos se ajustaban a la penumbra, vio algo al fondo de la inmensa habitación abuhardillada. Una silueta. No era un mueble. Estaba sentada en una silla, de espaldas a ella, frente a una mesa llena de velas apagadas. Elena tragó saliva, apretó el candelabro con fuerza y abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera emitir sonido alguno, la corriente de aire sopló con fuerza. La llama del mechero se apagó. Elena quedó sumida en la oscuridad total, a medio camino de la escalera, con el sonido de una respiración agitada que no era la suya, resonando a escasos metros de su cara. Y entonces, una voz ronca y quebrada
susurró desde las tinieblas. Te estaba esperando, viuda. La oscuridad era una entidad física, espesa como el alquitrán, que se había tragado a Elena en el instante preciso en que la llama de su encendedor exhaló su último suspiro. Allí, suspendida entre el mundo de los vivos abajo y el misterio insondable arriba, el tiempo pareció detenerse. La voz que había susurrado desde las entrañas del ático, esa voz ronca y quebrada que afirmaba haberla estado esperando, resonaba en sus oídos, rebotando contra las paredes de su cráneo como un eco maldito. «¿Quién está ahí?», preguntó Elena, su voz apenas un hilo tembloroso que se ahogó en la inmensidad del silencio que siguió. No hubo respuesta verbal, pero el aire se movió. Un olor rancio, una mezcla nauseabunda de lavanda seca, podredumbre y metal oxidado, golpeó sus fosas nasales con violencia. Elena, aferrada al candelabro de bronce como si fuera su única ancla a la cordura, intentó desesperadamente hacer funcionar el encendedor de nuevo. Chispa. Nada. Chispa. Nada. Sus dedos, entumecidos por el frío y el terror, resbalaban sobre el metal. De repente, un estruendo mecánico sacudió la estructura de madera bajo sus pies. La escalera plegable, que hasta ese momento había permanecido estática, dio una sacudida violenta, como si el mecanismo de contrapeso hubiera cobrado vida propia o alguien lo hubiera accionado desde arriba. Elena perdió el equilibrio. Soltó un grito ahogado y se dejó caer hacia atrás, rodando por los últimos 3 peldaños hasta aterrizar dolorosamente sobre la alfombra polvorienta del pasillo del segundo piso. Arriba, la trampilla se cerró de golpe con un sonido definitivo, como el disparo de un cañón, sellando la oscuridad del ático y ocultando cualquier secreto o amenaza que allí residiera. El silencio regresó, pero ahora estaba cargado de una hostilidad palpable. Elena se quedó en el suelo, respirando entrecortadamente, con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. ¿Había imaginado la voz? El estrés, el hambre, el duelo reciente por Roberto, la crueldad de su cuñado Rogelio. ¿Había todo eso fracturado su mente hasta el punto de la alucinación? No, el olor había sido real. La gota roja en el escalón había sido real. «¡Mamá!». El grito de Mateo desde la planta baja la arrancó de su parálisis. Elena se puso de pie ignorando el dolor en su cadera y bajó las escaleras principales corriendo, guiada por el tenue resplandor de la chimenea que parpadeaba en el salón. Al llegar, la escena que encontró le rompió el alma una vez más. Lucas estaba convulsionando. El pequeño cuerpo del niño se arqueaba sobre el sofá, sus ojos estaban en blanco y sus dientes chocaban con una fuerza que amenazaba con romperlos. La fiebre había subido de manera brutal. Sofía lloraba en un rincón, tapándose los oídos, mientras Mateo intentaba sujetar a su hermanito con lágrimas de impotencia, surcando su rostro sucio de hollín. «Sujétalo, Mateo, no dejes que se golpee la cabeza», ordenó Elena, lanzándose al lado de su hijo. Arrancó un pedazo de tela de su propia blusa, lo mojó con el resto del agua que les quedaba y lo puso sobre la frente hirviendo de Lucas. El niño quemaba, irradiaba un calor antinatural, como si un horno estuviera encendido dentro de él. «Shh, mi amor, mamá está aquí, mamá está aquí», susurraba Elena, acunándolo, transfiriendo su propia calma fingida al caos del cuerpo del niño. Poco a poco, las convulsiones cesaron, dejando a Lucas en un estado de inconsciencia flácida, su respiración superficial y rápida. Elena lo envolvió con 2 sábanas más que arrancó de los muebles cercanos. El frío de la mansión era un enemigo tan letal como cualquier fantasma. Las corrientes de aire se colaban por grietas invisibles, trayendo consigo el aliento helado de la tormenta que seguía rugiendo fuera, indiferente a su sufrimiento. Esa noche, nadie durmió. Elena montó guardia frente a la chimenea, alimentando el fuego con trozos de muebles viejos que Mateo rompía con una determinación sombría. Cada crujido de la casa, cada asentamiento de la madera, hacía que Elena girara la cabeza hacia el techo, hacia el lugar donde sabía que estaba el ático. Imaginaba pasos,
Imaginaba que la trampilla se abría lentamente. Imaginaba ojos mirándolos desde las rejillas de ventilación. La mansión no era solo un edificio, era un organismo. Respiraba, gemía, y Elena tenía la inquietante sensación de que los estaba digiriendo lentamente. Al amanecer la tormenta amainó, dejando paso a una mañana gris y plomiza. La luz del día, aunque débil, disipó parte del terror nocturno, pero reveló la decrepitud del lugar con una claridad cruel. Las paredes estaban manchadas de humedad, el papel tapiz colgaba en tiras como piel muerta, y el polvo acumulado durante décadas formaba dunas en los rincones. Lucas seguía inconsciente, aunque su fiebre había bajado ligeramente. Necesitaban comida, necesitaban medicinas, necesitaban ayuda. Pero salir era arriesgarse a ser vistos, a que Rogelio los encontrara y llamara a las autoridades para separarlos. Elena sabía que no tenía opción. Debían subsistir con lo que la casa pudiera ofrecerles. «Mateo, quédate con Lucas, no te separes de él», instruyó Elena tomando nuevamente el candelabro, esta vez como arma defensiva. «Voy a buscar si hay algo en la cocina». La exploración de la planta baja a la luz del día fue una experiencia surrealista. La cocina era enorme, con una estufa de hierro fundido que parecía un sarcófago negro. Elena abrió alacenas con manos temblorosas. La mayoría estaban vacías o contenían nidos de ratones. Sin embargo, en una despensa al fondo, encontró un tesoro miserable. Varias latas oxidadas de conserva sin etiqueta y un frasco de miel cristalizada. «Gracias, Dios mío», murmuró, apretando las latas contra su pecho. De regreso al salón, decidió tomar un atajo por un pasillo lateral que no había explorado la noche anterior. Las paredes de este corredor estaban llenas de retratos. A diferencia de los del vestíbulo, estos no estaban cubiertos por sábanas. Eran pinturas al óleo, oscurecidas por el barniz viejo y la suciedad, que representaban a hombres y mujeres de épocas pasadas. Rostros severos, vestidos con ropas de gala del siglo XIX, miraban hacia el vacío con una arrogancia aristocrática. Elena caminaba rápido, queriendo salir de esa galería de miradas muertas, cuando algo la detuvo en seco. Era un retrato situado al final del pasillo, en un marco dorado que, curiosamente, parecía menos polvoriento que los demás. Representaba a un hombre joven, de unos 30 años, vestido con un traje negro de corte antiguo. Tenía el cabello oscuro, peinado hacia atrás, y una mandíbula fuerte y cuadrada. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se acercó, casi sin respirar, y tocó la tela del cuadro. Esos ojos, esa forma particular en la que una ceja estaba ligeramente más arqueada que la otra. Esa pequeña cicatriz, apenas visible en la barbilla que el pintor había capturado con detalle. «Roberto», susurró Elena, y el nombre salió de sus labios como una oración rota. Era imposible. El cuadro tenía que tener 100 años. La pintura estaba cuarteada por el tiempo, pero el parecido con su difunto esposo era innegable, aterrador, absoluto. No era solo un aire de familia, era como ver a Roberto disfrazado para una obra de teatro de época. ¿Cómo podía ser? Roberto era un hombre sencillo, un mecánico huérfano que nunca conoció a sus padres, criado en un orfanato estatal. No tenía linaje, no tenía historia. ¿O sí? Una oleada de vértigo la obligó a apoyarse en la pared. ¿Era esta mansión una trampa del destino o una pieza perdida del rompecabezas de la vida de su esposo? Las palabras de Rogelio resonaron en su mente. Era la casa de mi hermano. Rogelio se refería a la pequeña casa que les quitó, pero ¿y si Roberto hubiera tenido otra herencia? ¿Una que ni él mismo conocía? El sonido de un objeto cayendo al suelo en el salón la sacó de su trance. Elena corrió de vuelta con el corazón en la garganta. Al entrar, vio a Sofía de pie en medio de la habitación, mirando fijamente hacia una esquina. En el suelo, un viejo caballo de madera, un juguete antiguo que había estado sobre la repisa de la chimenea, a una altura inalcanzable para la niña, yacía volcado. «Sofía, ¿te has subido a la silla?», preguntó Elena tratando de sonar calmada, aunque sus nervios estaban a punto de estallar. La niña negó con la cabeza lentamente.
sin apartar la vista del rincón oscuro. «No, mamá». El caballito saltó. «Las cosas no saltan solas, Sofía. Seguramente se cayó por la vibración de nuestros pasos». «No», insistió la niña, girándose hacia su madre con unos ojos grandes y solemnes que parecían haber envejecido 10 años en una sola noche. El niño quería jugar. «¿Qué niño?». Elena sintió un frío glacial recorrerle la espalda. «El que se ríe en las paredes», respondió Sofía con naturalidad como si hablara del clima. «Pero es tímido, se esconde cuando tú vienes». Elena abrazó a su hija con fuerza, besando su cabeza repetidamente, tratando de disipar esas ideas. «Es el estrés», se dijo a sí misma. «Es el trauma de perder a su padre y su hogar». Pero mientras abrazaba a la niña, miró hacia la chimenea. El fuego, que estaba casi extinguido cuando ella se fue a la cocina, ahora ardía con fuerza, con llamas altas y vigorosas, a pesar de que Mateo se había quedado dormido junto a Lucas y no había puesto más madera. ¿Quién había avivado el fuego? Las horas pasaron en una tensa calma. Comieron la miel y el contenido de una de las latas, que resultó ser melocotones en almíbar, un manjar en medio de la desgracia. Lucas despertó por la tarde, débil pero lúcido, pidiendo agua. Elena se sintió momentáneamente aliviada, pero la atmósfera de la casa seguía oprimiéndola. Cuando la noche volvió a caer, trayendo consigo las sombras alargadas y el miedo atávico a la oscuridad, los ruidos comenzaron de nuevo. Thump, thump, thump. Pasos, pesados, lentos, justo encima del salón, en el ático. Elena miró al techo. Ya no era un arrastre, eran pasos definidos. Alguien caminaba de un lado a otro, con la cadencia de un animal enjaulado o un centinela eterno. Mateo se despertó sobresaltado. «Mamá, ¿oyes eso?», susurró agarrando el brazo de Elena. «Es el viento, Mateo. La casa es vieja. La madera se contrae». «No es el viento», gritó el chico, con la voz quebrada por el pánico. «Hay alguien arriba. Tenemos que irnos». «No podemos irnos», estalló Elena, la presión finalmente rompiendo su fachada de control. «No tenemos a dónde ir. Si salimos, nos morimos de frío o nos quitan a Lucas. Aquí nos quedamos y aquí sobrevivimos». El grito de Elena resonó en la habitación y, como en respuesta, los pasos arriba cesaron abruptamente. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el camino de entrada, rezando para no ver las luces del coche de Rogelio, pero temiendo al mismo tiempo estar tan aislada. La neblina cubría todo el exterior. Estaban atrapados en una isla de piedra y misterio. De repente sintió un tirón en su falda. Era Sofía. La niña no tenía miedo. Su expresión era de una calma desconcertante, casi hipnótica. «Mamá», dijo Sofía en voz baja. «¿Qué pasa, cariño? Vuelve al sofá con tus hermanos». «El hombre del techo me habló», dijo la niña. Elena se agachó lentamente, quedando a la altura de los ojos de su hija. Le tomó los hombros con manos temblorosas. «Sofía, no quiero que inventes historias. No es momento para juegos». «No es un juego», insistió la pequeña. Sus ojos oscuros reflejaban la luz de las llamas, dándole un aspecto espectral. «Me habló cuando tú estabas gritando». Su voz bajó por la chimenea. «¿Y qué dijo?», preguntó Elena, incapaz de detener la pregunta, impulsada por un horror morboso. Sofía se acercó al oído de su madre y susurró las palabras con una claridad que heló la sangre de Elena hasta la médula. «Dijo que nos podemos quedar. Dijo que le gustamos. Dijo que él conoció a papá». Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Conocía a Roberto? La conexión con el retrato, la sensación de familiaridad, todo empezaba a formar un patrón grotesco. «Pero dijo algo más», continuó Sofía, y su tono se volvió más grave, imitando inconscientemente la cadencia de un adulto. «Dijo que hay una regla, una sola regla para vivir aquí». «¿Cuál regla?». Elena apenas podía articular las palabras. Sofía señaló hacia arriba, hacia el techo oscuro, hacia el ático sellado. «Dijo que nunca, nunca abras la puerta trancada del fondo del ático. Dijo que lo que hay detrás de esa puerta no respira, pero tiene hambre.
El viento aulló fuera, golpeando las ventanas como puños furiosos. Elena miró a sus hijos, vulnerables y aterrorizados, y luego miró hacia el techo. La curiosidad y el instinto de protección libraban una batalla en su interior. Había un secreto en esa casa, un secreto vinculado a su marido muerto, un secreto que podía ser su salvación o su condena. Y había una puerta prohibida. Elena sabía, con la certeza fatal de las tragedias griegas, que tarde o temprano tendría que abrir esa puerta, porque el hambre de lo que había detrás no se comparaba con el hambre de justicia que ardía en su propio corazón. Pero por ahora, la advertencia flotaba en el aire viciado de la mansión, una amenaza suspendida como una espada sobre sus cabezas. Desde las profundidades de la casa, en algún lugar lejano, se escuchó el sonido de una caja de música empezando a tocar una melodía lenta, desafinada y melancólica. Ting, tang, ting. La melodía era una canción de cuna, la misma canción de cuna que Roberto solía tararearles a los niños para dormir. Elena se llevó las manos a la boca para ahogar un sollozo. No estaban solos, nunca lo habían estado, y la noche en la mansión apenas comenzaba a mostrar sus verdaderos dientes. El amanecer no trajo consigo la esperanza, sino una luz grisácea y enfermiza que se filtraba a través de las ventanas sucias de la mansión, revelando con cruel detalle la decadencia de su refugio. El polvo danzaba en los rayos de luz como partículas de tiempo suspendido, y el silencio de la casa era tan denso que zumbaba en los oídos de Elena. Sin embargo, ese silencio era engañoso, una calma tensa antes de la verdadera tormenta. La melodía de la caja de música de la noche anterior y la advertencia de Sofía sobre la puerta prohibida seguían resonando en la mente de la viuda, clavadas como astillas infectadas en su psique. Elena se apartó de la ventana del salón, desde donde había estado vigilando el camino de entrada durante horas, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y el exceso de llanto contenido. Abajo, en el valle, la niebla se disipaba lentamente, revelando la carretera serpenteante que conectaba su aislamiento con el mundo que los había rechazado. Y entonces lo vio. Un destello metálico en la distancia, un vehículo negro, avanzando lento, depredador, como un escarabajo buscando carroña. No necesitaba binoculares para saber quién era. El instinto de supervivencia, agudizado por el miedo, le gritó el nombre: Rogelio. Su cuñado no se había conformado con echarla a la calle. Su odio era una entidad viva, alimentada por una envidia antigua hacia su hermano Roberto, una envidia que ni la muerte había logrado saciar. Rogelio no buscaba justicia ni dinero, buscaba la aniquilación total de cualquier rastro de felicidad que Roberto hubiera dejado en la tierra. Y esa felicidad eran ellos, Elena y los niños. Mateo, susurró Elena girándose hacia su hijo mayor, que estaba despierto limpiando con un trapo viejo los zapatos llenos de barro de sus hermanos. Ven aquí, rápido. El niño se acercó, notando la rigidez en la postura de su madre. Elena lo tomó por los hombros, sus dedos clavándose con fuerza en la delgada tela de su camiseta. Escúchame bien. No quiero asustarte, pero necesito que seas más fuerte que nunca. Rogelio está buscando. Puede que sepa que estamos por esta zona. Los ojos de Mateo se abrieron con pánico, pero asintió tragando saliva. ¿Nos va a encontrar, mamá? No, si yo puedo evitarlo, pero necesitamos una salida, Mateo. Esta casa... Elena miró hacia el techo, hacia el misterio que latía sobre sus cabezas. Esta casa esconde algo. Tu padre. Creo que tu padre está conectado con este lugar de una manera que no entiendo. Si encontramos qué es, tal vez tengamos un arma contra tu tío. ¿Vas a subir otra vez?, preguntó el niño, su voz temblando. Sofía dijo que no abrieras la puerta. Sofía es una niña con mucha imaginación, mi amor, pero a veces los monstruos de verdad no están en los áticos, sino conduciendo coches caros y vistiendo trajes. Quédate aquí. Bloquea la puerta del salón con el sofá. Si escuchas que alguien rompe la entrada principal, corran hacia el bosque por la parte de atrás. No me esperen. ¿Entendido? No te voy a dejar. Mateo.
La voz de Elena fue un latigazo. Prométemelo. Cuida a tus hermanos. Es tu única misión. Con el corazón desgarrado al ver las lágrimas de impotencia en los ojos de su primogénito, Elena se dio la vuelta. Tomó nuevamente el candelabro de bronce, que ahora le parecía una extensión de su propio brazo, y una barra de hierro oxidada que había encontrado cerca de la chimenea, probablemente un atizador antiguo. Subir las escaleras hacia el segundo piso fue como ascender al cadalso. La casa parecía rechazarla. Los escalones crujían con quejidos agónicos bajo sus pies, y las sombras en los rincones parecían estirarse para intentar agarrarle los tobillos. El aire se volvía más frío a medida que se acercaba a la trampilla del ático. Un frío que no era natural, sino psíquico. Un frío que calaba los huesos y entumecía el alma. La trampilla seguía cerrada, tal como había quedado tras su caída la noche anterior. Elena respiró hondo, llenando sus pulmones con el olor a moho y antigüedad, y tiró de la cuerda. El mecanismo, que anoche parecía poseído, esta vez cedió con suavidad, deslizando la escalera plegable hacia abajo como una invitación silenciosa. Elena subió. El ático era un vasto océano de penumbras. La luz del día apenas lograba penetrar a través de un pequeño tragaluz sucio, creando una columna de iluminación lechosa que caía justo en el centro de la estancia, revelando partículas de polvo que giraban en un baile eterno. El lugar estaba atiborrado de objetos. Baúles de viaje con pegatinas de ciudades que ya no existían, maniquíes de costura que parecían torsos humanos amputados, espejos cubiertos con mantas negras. Pero lo que atrapó la atención de Elena no fue el desorden, sino el orden. En el centro, bajo la luz del tragaluz, había un escritorio de caoba maciza, perfectamente limpio, sin una mota de polvo, contrastando violentamente con la suciedad del resto de la habitación. Sobre el escritorio, un libro encuadernado en cuero desgastado y un tintero seco. Elena se acercó, sintiendo que profanaba un santuario. El silencio aquí arriba era absoluto. El viento exterior no se oía, como si el ático existiera en una dimensión separada del resto del mundo. Abrió el libro. Era un diario. Las páginas amarillentas crujieron, frágiles como alas de mariposa. La caligrafía era elegante, inclinada, escrita con una tinta que se había desvanecido hasta convertirse en un sepia melancólico. Elena leyó la primera entrada, fechada el 14 de octubre de 1923. Hoy me han arrebatado todo. Mi padre, en su infinita crueldad, ha decidido que mi amor por Isabel, la sirvienta, es una mancha en el honor de los Valdemar. Ha enviado a Isabel lejos, a las colonias. Pero lo peor, Dios mío, lo peor es lo que han hecho con el niño, mi hijo, mi pequeño Roberto. Elena soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Roberto. El nombre golpeó su mente con la fuerza de una revelación divina. Continuó leyendo, devorando las palabras con avidez desesperada. Lo han entregado a un orfanato estatal bajo un apellido falso. Le han robado su identidad, su herencia, su derecho a estas tierras. Han borrado su existencia para proteger su maldito dinero. Pero yo, Alejandro Valdemar, juro sobre esta tierra maldita que guardaré lo que es suyo. He escondido la fortuna, no en los bancos que mi padre controla, sino aquí en la casa, protegido por mecanismos que solo mi sangre podrá descifrar. Si algún día mi hijo o los hijos de mi hijo regresan, la casa los reconocerá. Pero hasta entonces, que esta mansión se pudra junto con mi alma. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena, cayendo sobre las páginas centenarias. Roberto, su esposo, el hombre humilde que había trabajado hasta la extenuación en un taller mecánico, el hombre que siempre se sintió solo en el mundo, era un Valdemar. Era el heredero legítimo de todo esto. La ironía era tan amarga que le quemaba la garganta. Habían vivido en la pobreza, luchando cada día, mientras una fortuna los esperaba en esta tumba de recuerdos. Elena pasó las páginas frenéticamente, buscando más, buscando la ubicación de esa fortuna, buscando una forma de reclamar lo que por derecho divino pertenecía a sus hijos. He sellado el acceso a la cámara de seguridad,
decía una entrada posterior, escrita con un trazo más errático, casi demente. Está detrás de la puerta de hierro al fondo del ático. He puesto trampas, he invocado cosas. La soledad me ha hecho buscar compañeros en las sombras. Ellos guardan la puerta. Solo la fecha de nacimiento del verdadero heredero abrirá el cerrojo. Pero cuidado, la oscuridad tiene hambre. Elena levantó la vista. Al fondo del ático, donde las sombras eran más densas y la luz del tragaluz no llegaba, había una puerta. No era de madera como las demás. Era de metal oscuro, reforzada con remaches gruesos, y no tenía pomo, solo un panel numérico mecánico, una maravilla de ingeniería antigua con ruedas de bronce dentadas. La puerta trancada, la puerta prohibida. Elena dio un paso hacia ella, atraída por una fuerza magnética. Pero en ese instante, el mundo real, el mundo brutal de abajo, irrumpió en su burbuja de descubrimiento. El sonido de un motor rugiendo en el patio delantero, el frenazo brusco de neumáticos sobre grava. Elena corrió hacia una pequeña ventana circular, un ojo de buey cubierto de telarañas que daba al frente de la casa. Limpió el vidrio con la manga y miró hacia abajo. Su peor pesadilla se materializó. El coche negro de Rogelio estaba detenido frente al portón principal, que ahora yacía abierto de par en par. Rogelio bajó del vehículo, acompañado por dos hombres corpulentos que llevaban palancas de metal y lo que parecía ser un mazo. Rogelio vestía un abrigo caro que ondeaba con el viento, y su rostro estaba contorsionado en una mueca de triunfo sádico. «Sé que estás ahí, Elena», gritó Rogelio, su voz amplificada por la acústica del valle, llegando hasta el ático con una claridad aterradora. «Vi el humo de la chimenea. Sal ahora mismo y entrégame a los niños, o te juro que tiraré esta ruina encima de ti». Elena retrocedió con el corazón galopando. Había visto el humo. Un error de novata, un error fatal. Abajo, escuchó los gritos de terror de Sofía y el llanto de Lucas. «¡Abran la puerta!», bramó uno de los hombres de Rogelio. ¡Pam! El primer golpe contra la puerta principal resonó en toda la estructura de la casa, haciendo vibrar el suelo bajo los pies de Elena. La madera vieja de la entrada no resistiría mucho. Tenía minutos, quizás segundos, antes de que entraran. El pánico amenazó con paralizarla, pero la ira fue más fuerte. Rogelio no solo quería la casa, quería destruirlos. Quería borrar a los hijos de Roberto, tal como el padre de Alejandro había intentado borrar a Roberto. La historia se repetía en un ciclo de maldad interminable. «No esta vez», pensó Elena, apretando la barra de hierro en su mano hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Esta vez, los Valdemar se defienden». Miró hacia la puerta de metal al fondo del ático. La advertencia del diario sobre las cosas en las sombras y el hambre le heló la sangre, pero no tenía otra opción. Lo que fuera que hubiera allí dentro era su única carta, su única esperanza de salvación o venganza. Elena corrió hacia la puerta blindada. Se arrodilló frente al panel numérico. «La fecha de nacimiento del heredero», murmuró con las manos temblorosas. Roberto nació el 5 de mayo. Pero, ¿de qué año? Él siempre creyó que era 1985, pero el diario de su abuelo sugería una línea temporal diferente. No, espera. El diario hablaba del hijo de Alejandro, el padre de Roberto. Roberto era el nieto. La fecha tenía que ser la de su suegro, el hijo perdido. Pero ella no sabía esa fecha. Un golpe más fuerte sacudió la casa. ¡Crack! La puerta principal estaba cediendo. «¡Mamá! ¡Ayuda!». El grito de Mateo subió por las escaleras, lleno de un terror puro y sin adulterar. Elena cerró los ojos tratando de pensar. El diario decía: «Solo la fecha de nacimiento del verdadero heredero abrirá el cerrojo». Tal vez no se refería a una fecha histórica. Tal vez la casa, en su lógica sobrenatural, reconocía al heredero actual. ¿Y si la clave era la fecha de nacimiento de su hijo mayor, de Mateo? Él era el siguiente Valdemar varón, según las leyes antiguas que parecían regir este lugar. Era una apuesta a ciegas, una locura. Elena giró los rodillos de bronce. 1, 2, día 12. 0, 8, agosto. Abajo,
Se escuchó el estrépito de madera astillándose y el sonido de botas pesadas invadiendo el vestíbulo. «Busquen en las habitaciones», ordenó la voz de Rogelio. «Saquen los arrastras». Elena giró los últimos números del año de nacimiento de Mateo. Clic, clac, thump. El sonido de mecanismos internos moviéndose dentro de la puerta de metal fue pesado, profundo, como el latido de un corazón de hierro despertando de un sueño de siglos. La puerta no se abrió hacia afuera, se deslizó hacia un lado, revelando una oscuridad tan absoluta que parecía sólida. Un soplo de aire gélido, con olor a incienso y ozono, golpeó el rostro de Elena. Desde la oscuridad del cuarto secreto, algo brilló. No era oro. Eran ojos, 2 puntos luminosos, de un color violeta pálido que parpadearon a la altura de una persona. ¿Quién osa despertar al guardián? La voz no era humana, sonaba como piedras chocando bajo el agua, una vibración que Elena sintió en sus dientes, más que en sus oídos. Abajo, los pasos subían las escaleras hacia el segundo piso. Rogelio estaba cerca. Elena se puso de pie, enfrentando la oscuridad del cuarto secreto y la amenaza que subía por la escalera. Estaba atrapada entre un monstruo humano y uno sobrenatural. «Soy Elena», dijo, con una firmeza que la sorprendió. «Madre de los tataranietos de Alejandro Valdemar, y exijo mi herencia». La cosa en la oscuridad soltó un sonido que podría haber sido una risa o un gruñido de hambre. «La sangre llama», susurró la entidad, «pero la sangre debe pagarse». En ese momento, la cabeza de Rogelio asomó por la trampilla del ático. Tenía una pistola en la mano y una sonrisa torcida en los labios. «¡Ahí estás, rata!», gritó Rogelio, apuntando el arma hacia ella. «Se acabó el juego, baja de ahí ahora mismo, o le meto una bala a este techo y dejo que se caiga sobre tus bastardos». Rogelio no veía la puerta abierta detrás de Elena. La penumbra del fondo del ático la ocultaba. Solo veía a una mujer indefensa acorralada. Elena miró a Rogelio, luego miró hacia la oscuridad detrás de ella. Una idea suicida cruzó su mente, una idea nacida de la desesperación absoluta de una madre. Dio un paso al lado, dejando el camino libre entre Rogelio y la puerta abierta del cuarto secreto. «Tienes razón, Rogelio», dijo Elena, levantando las manos en señal de rendición falsa, mientras sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa. «La casa es tuya. Todo lo que hay aquí es tuyo. ¿Por qué no vienes a reclamarlo?» Rogelio frunció el ceño, confundido por la repentina capitulación, pero su codicia era más fuerte que su cautela. Terminó de subir la escalera y puso un pie en el suelo del ático. «Más te vale no estar tramando nada», gruñó, avanzando hacia ella. Detrás de Elena, en la negrura de la habitación prohibida, se escuchó el sonido de cadenas arrastrándose y una respiración profunda y hambrienta que hizo vibrar las tablas del suelo. Rogelio se detuvo. «¿Qué es ese ruido?». Elena sonrió, una sonrisa fría y terrible. «Es la bienvenida, cuñado». El ático de la mansión Valdemar se había transformado en un escenario donde convergían 2 mundos, la brutalidad terrenal de la codicia humana y el misterio insondable de una fuerza ancestral. Rogelio, con la pistola firmemente sujeta en su mano derecha, avanzaba con pasos calculados sobre las tablas crujientes, sus ojos fijos en Elena, ignorando la oscuridad sepulcral que bostezaba a espaldas de la viuda. La sonrisa de triunfo en su rostro era una máscara grotesca, una mueca de superioridad de quien cree tener el control absoluto sobre la vida y la muerte. Pero el control, en esa casa, era una ilusión tan frágil como el polvo que flotaba en el aire viciado. «Bienvenida», se mofó Rogelio, deteniéndose a unos 3 metros de ella. Su mirada recorrió el ático con desdén, sin notar la puerta de metal deslizada hacia un lado en la penumbra. «¿Crees que puedes asustarme con ruidos viejos, Elena? Esta casa es un montón de basura, igual que tú y tus hijos. Lo único de valor aquí es el terreno, y créeme, una vez que me deshaga de ti, las topadoras entrarán mañana mismo». Elena no se movió, mantuvo su posición, actuando como un escudo humano entre su cuñado y el horror desconocido que acechaba en la cámara secreta. Sentía el frío glacial que emanaba de la habitación a sus espaldas,
un frío que le erizaba la piel de la nuca y hacía que su respiración se condensara en pequeñas nubes blancas frente a su rostro. «No sabes dónde estás parado, Rogelio», dijo Elena, su voz extrañamente calmada, resonando con una autoridad que nunca antes había poseído. Era la autoridad de quien ha mirado al abismo y ha decidido saltar. Esta casa no perdona a los intrusos. «¡Cállate!», gritó Rogelio, perdiendo la paciencia. Apuntó el arma directamente al pecho de Elena. «Baja ahora mismo. Mis hombres tienen a tus hijos abajo. ¿Quieres que empiece por el mayor o prefieres que le demos una lección a la niña?» La mención de sus hijos fue el detonante. El miedo de Elena se sublimó en una determinación asesina. Sabía que no podía bajar. Si bajaba, Rogelio los mataría o los dejaría morir en la miseria. Su única oportunidad, su única aliada, era la cosa que respiraba detrás de ella. «Si quieres sacarme de aquí, ven por mí», desafió Elena dando un paso atrás, acercándose peligrosamente al umbral de la oscuridad. Rogelio soltó una carcajada seca y dio 2 zancadas rápidas hacia ella, con la intención de agarrarla del pelo y arrastrarla. Fue entonces cuando sucedió. Desde la negrura de la habitación secreta, algo se movió con una velocidad imposible. No fue un ataque directo. Fue una sombra, una extensión de oscuridad que se proyectó hacia afuera como un tentáculo de humo denso y oleoso. Se enroscó alrededor del tobillo de Rogelio. El hombre se detuvo en seco, mirando hacia abajo con confusión. «¿Qué diablos?», murmuró, intentando sacudir su pierna. La sombra se solidificó. Hubo un sonido de hueso crujiendo bajo presión. Rogelio gritó, un alarido agudo que rompió la tensión del aire. Cayó de rodillas, soltando el arma, que se deslizó por el suelo hasta detenerse cerca de los pies de Elena. «¡Ah! ¡Mi pierna! ¡Suelta!», chillaba Rogelio, golpeando el suelo con los puños, mientras era arrastrado lentamente, centímetro a centímetro, hacia la puerta abierta. Elena miró el arma. Podría tomarla, podría dispararle y acabar con todo, pero algo la detuvo. No era piedad, era la comprensión de que lo que estaba ocurriendo trascendía la violencia humana. Era justicia kármica. Desde el interior de la cámara, la voz de piedra bajo el agua resonó de nuevo, esta vez más clara, más fuerte. «La sangre corrupta no es bienvenida». Rogelio, con los ojos desorbitados por el terror, miró a Elena. Su arrogancia se había desintegrado, reemplazada por la súplica patética de un animal atrapado. «Elena, ayúdame. Por el amor de Dios, ayúdame. Hay algo ahí. Me está comiendo». Elena se agachó y recogió la pistola. El metal estaba frío en su mano. Pesaba. Levantó el arma, pero no apuntó a Rogelio. Apuntó al techo. «Te lo advertí», dijo ella con una frialdad que la asustó a ella misma. «Dijiste que la casa era tuya. Ahora la casa te está reclamando». Rogelio fue arrastrado con violencia hacia el interior de la oscuridad. Sus uñas arañaron las tablas del suelo, dejando surcos en la madera vieja, hasta que sus pies, luego sus piernas y finalmente su torso desaparecieron en la negrura. Su grito final fue cortado abruptamente, como si alguien hubiera cerrado una puerta insonorizada, aunque la entrada de metal seguía abierta. Silencio. Elena se quedó sola en el ático, temblando, con la pistola en la mano. Su corazón latía tan fuerte que le dolía el pecho. ¿Qué acababa de pasar? ¿Había condenado a un hombre a la muerte? ¿O a algo peor? Madre del heredero. La voz de la entidad susurró desde la oscuridad, suave ahora, casi reverente. «Entra, no temas, el pago ha sido aceptado». Elena dudó. Cada instinto de supervivencia le gritaba que huyera, que bajara corriendo, tomara a sus hijos y escapara de ese lugar maldito. Pero, ¿a dónde irían? Los hombres de Rogelio seguían abajo. Si salía sin Rogelio, ellos la atacarían. Además, la curiosidad y la promesa del diario de Alejandro Valdemar la ataban a ese lugar. Había una herencia. Había un futuro para sus hijos ahí dentro. Respiró hondo, apretó el arma contra su pecho y cruzó el umbral. La oscuridad no era total dentro de la habitación. Una luz tenue,
de origen desconocido, quizás fosforescencia de hongos en las paredes o algún tipo de mineral, iluminaba el espacio con un resplandor azulado. La habitación era circular, con paredes de piedra bruta, muy diferente a la arquitectura de madera del resto de la casa. Parecía una torre medieval incrustada dentro de la mansión. En el centro de la sala no había un monstruo devorando a Rogelio. No había sangre. Rogelio había desaparecido. Simplemente no estaba. En su lugar había una silla de madera tallada, similar a un trono, y sentado en ella, observándola con ojos violetas luminosos, había una figura. No era un demonio, no era un fantasma, era un autómata. Un hombre mecánico, construido con bronce, latón, engranajes expuestos y partes de porcelana que imitaban la piel humana. Su rostro era una máscara de belleza inquietante, inexpresiva pero perfecta. Los ojos violetas eran lentes de cristal complejo que giraban y hacían clic al enfocarla. El autómata estaba conectado a la casa mediante cables gruesos y tubos de cobre que salían de su espalda y se perdían en el techo y el suelo, como si fuera el cerebro de un sistema nervioso gigantesco que abarcaba toda la mansión. ¿Qué eres?, preguntó Elena, bajando el arma, fascinada y horrorizada a la vez. La boca del autómata no se movió, pero la voz resonó en la habitación, proviniendo de un sistema de altavoces antiguos o tubos acústicos ocultos en las paredes. Soy el guardián, la obra maestra de Alejandro Valdemar. Soy la memoria de esta casa y el ejecutor de su voluntad. El autómata levantó un brazo mecánico con un zumbido de servos hidráulicos. Su mano, articulada con una precisión de relojero, señaló hacia un rincón de la sala. El intruso ha sido procesado, dijo el guardián, enviado a las celdas del sótano a través de los conductos de desecho. No morirá a menos que tú lo desees. Su destino está ahora en manos de la regente. ¿La regente?, repitió Elena. Tú, respondió la máquina. Tú has abierto la puerta. Tú traes la sangre del heredero en tu vientre, o en tu prole. Por lo tanto, tú mandas. Elena sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en una mesa de trabajo llena de planos y herramientas extrañas. Mis hijos, hay hombres abajo. Hombres malos. Lo sé, dijo el guardián. Los ojos violetas giraron cambiando de tono a un rojo suave. Los sensores perimetrales están activos. ¿Deseas activar los protocolos de defensa? ¿Protocolos de defensa? La casa fue diseñada para proteger, Elena. Alejandro sabía que vendrían por su legado. Hay trampas, pasadizos, ilusiones. Solo tienes que dar la orden. Elena pensó en sus hijos, aterrorizados abajo. Pensó en la crueldad de los hombres que servían a Rogelio. No había lugar para la piedad. «Actívalos», ordenó Elena. «Protégelos. Saca a esos hombres de mi casa». El autómata inclinó la cabeza levemente. Se escuchó el sonido de grandes engranajes moviéndose en las profundidades de las paredes, un estruendo sordo que hizo vibrar el suelo. «Iniciando protocolo fantasmagoría», anunció el guardián. Abajo, en el vestíbulo, los dos matones de Rogelio, apodados El Chato y Buitre, estaban nerviosos. Habían escuchado el grito de su jefe y luego un silencio ominoso. «¿Jefe?», gritó el Chato mirando hacia la escalera. «¿Todo bien arriba?», nadie respondió. «Voy a subir», dijo Buitre escupiendo en el suelo. «Esto no me gusta. Esta casa huele a muerto». De repente, las luces de la casa, que no habían funcionado desde que Elena llegó, parpadearon. No eran luces eléctricas normales. Eran lámparas de gas antiguas en las paredes que se encendieron solas con un soplido fuerte, proyectando una luz amarilla y vacilante que hacía bailar las sombras de forma grotesca. «¿Qué carajo?», murmuró Buitre retrocediendo. Entonces la temperatura cayó en picada. El aliento de los hombres se hizo visible, y el sonido comenzó. No eran pasos, eran voces, susurros, cientos de susurros que salían de las paredes, de los cuadros, de los muebles cubiertos. Voces que decían sus nombres, que repetían sus pecados, que se reían de sus miedos. Chato, asesino, buitre, ladrón,
¿Quién está ahí?, gritó el chato sacando una navaja y girando en círculos. ¡Salgan! De repente, las sábanas que cubrían los muebles en el vestíbulo se levantaron al unísono, como si hubiera fantasmas debajo de ellas. Las formas blancas flotaron en el aire, hinchándose, tomando formas humanoides que se abalanzaron hacia los hombres. No eran fantasmas reales, eran trucos de aire comprimido y cables invisibles, una ingeniería teatral diseñada por un genio paranoico hace un siglo, pero para los hombres supersticiosos y culpables era el infierno desatado. Buitre gritó cuando una de las figuras lo golpeó, empujándolo con una fuerza mecánica sorprendente. Cayó al suelo y sintió que el piso se abría debajo de él. Una trampa. Cayó por un tobogán oscuro que lo llevó rodando hacia el exterior, escupiéndolo en un arbusto de espinas en el jardín trasero, magullado y aterrorizado. El chato, viendo desaparecer a su compañero y rodeado por sábanas flotantes que parecían querer asfixiarlo, perdió toda la valentía. «¡Brujería! ¡Es brujería!», se aulló, y corrió hacia la puerta principal, tropezando con sus propios pies, huyendo hacia el coche, abandonando a su jefe y a su dignidad. Arriba, en la torre secreta, Elena observaba todo a través de un periscopio de lentes múltiples que el guardián le había mostrado. Veía a los hombres huir despavoridos, veía a sus hijos, abrazados en el salón, mirando con asombro cómo las luces de gas parpadeaban suavemente, como si la casa les estuviera guiñando un ojo. Elena soltó un suspiro tembloroso. Estaban a salvo, por ahora. Se volvió hacia el autómata. «Gracias», dijo. «No agradezcas a la herramienta, agradece al arquitecto», respondió el guardián. «Pero aún hay asuntos pendientes, regente. La herencia». El autómata presionó un panel en su propio pecho de metal. Una compuerta se abrió con un siseo hidráulico, revelando un compartimento pequeño forrado de terciopelo rojo. Dentro no había dinero. Había un documento enrollado, sellado con lacre, y una llave de oro macizo con una cabeza en forma de león. «El testamento irrevocable de Alejandro Valdemar», explicó el guardián. «Y la llave de la bóveda raíz». Elena tomó los objetos con reverencia. «¿La bóveda raíz?», debajo de los cimientos, donde se guarda la verdadera riqueza. No solo oro, Elena, conocimiento, patentes, diseños de máquinas que el mundo aún no ha imaginado. Tu esposo, Roberto, llevaba en su sangre el genio de su abuelo, aunque nunca lo supo. Sus hijos, ellos también lo tienen». Elena miró el testamento, rompió el sello y lo desenrolló. Sus ojos recorrieron las líneas legales, redactadas con una precisión inatacable. El documento declaraba que en caso de la desaparición de Alejandro, la propiedad total de la mansión, las tierras, que abarcaban 500 hectáreas de bosque virgen y yacimientos minerales, y el contenido de la bóveda raíz, pasarían al primer descendiente varón que lograra entrar en la cámara del guardián, o a su tutor legal si fuera menor de edad. Ella era la tutora. Mateo era el descendiente. Eran dueños de todo. Pero la victoria tenía un sabor agridulce. Rogelio estaba atrapado en el sótano. Sus hombres huían. La policía vendría eventualmente, alertada por el escándalo o por los propios matones. Elena tenía que ser inteligente. No podía simplemente ser la viuda loca que vive en una casa embrujada. Tenía que ser la señora de Valdemar. «Guardián», dijo Elena, su mente trabajando a toda velocidad, ¿puedes restablecer la energía eléctrica de la casa? ¿El agua caliente? Tengo un generador geotérmico en el subsuelo, funcional al 80%. Puedo darte luz, calor y agua en 1 hora. Hazlo. Y necesito que mantengas a Rogelio encerrado pero vivo. Él será mi testigo. Él confesará todo lo que hizo. A la orden, regente». Elena se guardó el testamento y la llave en el bolsillo de su falda rota y sucia. Se alisó el cabello. Miró al autómata una última vez. «¿Tienes nombre?», preguntó. El autómata pareció dudar, un clic-clac de engranajes procesando la pregunta irrelevante. «Alejandro me llamaba Dante, porque me hizo para guiarte a través del infierno hacia el paraíso». Elena asintió, una leve sonrisa dibujándose en su rostro cansado.
Bien, Dante. Cuida el ático. Voy a ver a mis hijos. Bajó las escaleras, no como la viuda asustada que había subido, sino como una reina descendiendo a su corte. Al llegar al salón encontró a Mateo, Sofía y Lucas, que estaba despierto y con mejor color, mirándola con ojos desorbitados. «Mamá», empezó Mateo. «Las luces, los ruidos. ¿Qué hiciste?» Elena se arrodilló y abrazó a los tres al mismo tiempo, sintiendo el calor de sus cuerpos, el olor a humo y a vida. «Hice un trato, mis amores», dijo Elena, besando la frente de Lucas. «Hice un trato con la casa, y la casa dice que nos quedamos». «¿Y el tío Rogelio?», preguntó Sofía mirando hacia la puerta. «El tío Rogelio se ha ido a un lugar donde no podrá hacernos daño nunca más», respondió Elena, acariciando la mejilla de su hija. «Ahora vamos a darnos un baño caliente. Y mañana vamos a cambiar el mundo». Esa noche, por primera vez en días, la mansión Valdemar brilló. Las ventanas, antes ojos negros y vacíos, ahora resplandecían con una luz cálida y acogedora, visible desde kilómetros a la redonda, como un faro en medio del mar de árboles oscuros. Pero la paz era frágil. Elena sabía que la huida de los hombres de Rogelio traería consecuencias. La policía vendría, abogados vendrían. El mundo exterior intentaría derribar sus puertas con leyes y burocracia, armas contra las que el guardián mecánico podría no ser efectivo. Elena se sentó en el sillón principal del salón, ahora limpio, con el testamento sobre su regazo y la pistola de Rogelio sobre la mesa auxiliar. Miraba el fuego crepitar. Tenía el poder, tenía la riqueza, pero también tenía un secreto que podría ser considerado locura por el resto del mundo. ¿Cómo explicaría a Dante? ¿Cómo explicaría la tecnología imposible de la casa sin que se la arrebataran los gobiernos o corporaciones? De repente, la puerta principal, que había quedado destrozada y entreabierta, crujió. Elena tomó la pistola al instante, apuntando hacia la oscuridad del vestíbulo. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz firme. Una figura emergió de la noche, entrando en el círculo de luz del vestíbulo. No era un policía, no era un matón. Era una mujer anciana, vestida con harapos, con el pelo blanco y enmarañado, apoyada en un bastón de madera nudosa. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una inteligencia aguda y familiar. «Bajaste el arma, niña», dijo la anciana con una voz cascada. «No vengo a pelear, vengo a cumplir una promesa. ¿Quién es usted?». La anciana sonrió, mostrando dientes que faltaban, y sacó de su bolsillo un objeto que hizo que el corazón de Elena se detuviera. Era una mitad de un relicario de plata. La otra mitad la llevaba Elena colgada al cuello, un regalo de Roberto que él siempre dijo que era lo único que le quedaba de su madre biológica. «Soy la que cuidó a Alejandro hasta su último suspiro», dijo la anciana, avanzando cojeando. «Soy la que escondió a Roberto en el orfanato para que su padre no lo matara. Soy la nana, y he estado esperando 100 años en el bosque a que alguien encendiera las luces de esta maldita casa». Elena bajó el arma lentamente, sintiendo que las piezas del destino encajaban con un clic audible en su alma. «Usted sabía todo, y sé lo que hay en el sótano, y sé lo que hay en el ático. Pero niña», la anciana señaló con su bastón hacia la ventana, hacia la carretera, «lo que viene mañana es peor que Rogelio. Hay gente poderosa que ha estado vigilando esta tierra, gente que sabe sobre los inventos de Alejandro. Rogelio era solo un peón codicioso. Los verdaderos jugadores, ellos vendrán ahora que el faro está encendido». Elena miró a la anciana, luego a sus hijos dormidos, luego al techo donde Dante vigilaba. «Que vengan», dijo Elena. «Estamos listos». La anciana soltó una carcajada que sonó como hojas secas rompiéndose. «Eso espero, niña, porque la guerra por el legado Valdemar acaba de empezar». La unión de las dos mitades del relicario de plata produjo un chasquido metálico, casi musical, que pareció resonar en los cimientos mismos de la mansión Valdemar. Elena sostenía el objeto completo en la palma de su mano, sintiendo cómo el metal se calentaba, reaccionando a una energía invisible que saturaba el aire. Frente a ella, la anciana, a quien ahora llamaba Nana,
La observaba con una mezcla de alivio y urgencia, sus ojos lechosos brillando con la intensidad de quien ha guardado un secreto demasiado pesado durante demasiado tiempo. «El círculo se ha cerrado, niña», dijo Nana, su voz crujiendo como hojas secas pisadas en otoño. Alejandro sabía que este día llegaría. Sabía que la sangre reclamaría la sangre. Pero no tenemos tiempo para sentimentalismos. Mira por la ventana. Elena se levantó del sillón de terciopelo, donde había estado procesando la locura de las últimas horas, y se acercó al ventanal del salón. La tormenta se había disipado por completo, dejando un cielo limpio, salpicado de estrellas frías e indiferentes. Sin embargo, en la carretera serpenteante que subía desde el valle, una procesión de luces artificiales cortaba la oscuridad natural del bosque. No eran los faros de un solo coche, como el de Rogelio. Era una caravana. Luces azules y rojas giraban en silencio en la distancia, acompañadas por el rugido sordo de motores pesados que trepaban la cuesta. «¡La policía!», susurró Elena, sintiendo un nudo en el estómago. «No solo la policía», corrigió Nana, golpeando el suelo con su bastón de madera nudosa. «Esas son las fuerzas del capitán Morales, un hombre que vendió su placa al consorcio hace décadas. Rogelio era un tonto útil, un matón de barrio que solo quería el terreno para venderlo, pero el consorcio, ellos saben lo que Alejandro enterró aquí, buscan la tecnología, buscan el poder que puede cambiar el curso de la historia o destruirla, y no dejarán testigos». Elena se giró hacia sus hijos. Mateo, Sofía y Lucas dormían profundamente en el sofá, agotados por el terror y la adrenalina, ajenos a que el verdadero peligro apenas comenzaba. La imagen de su inocencia vulnerada encendió una furia volcánica en el pecho de la viuda. Ya no era la mujer asustada que había llegado bajo la lluvia, ahora era la regente. «Dante», llamó Elena al aire vacío. La respuesta fue inmediata. La voz del autómata surgió de los conductos de ventilación, tranquila y metálica. «A la orden, regente. Sensores perimetrales detectan 6 vehículos acercándose. Estimación de llegada. 7 minutos. Nivel de amenaza. Crítico». «¿Están los sistemas de defensa listos?», preguntó ella. «Al 100%, pero advierto, estos intrusos traen equipo de demolición. Mis trucos de fantasmagoría pueden no ser suficientes contra el acero reforzado y los explosivos. Necesitamos activar la bóveda raíz». Elena miró a Nana. La anciana asintió gravemente. «Es hora de que veas lo que realmente heredaste, Elena. No son solo muros y joyas, es el futuro». Dejando a Nana al cuidado de los niños con la instrucción de despertarlos solo si era absolutamente necesario, Elena siguió las indicaciones de Dante. Se dirigió a la biblioteca, una sala que había pasado por alto en su exploración anterior. Era un espacio vasto, con estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de volúmenes encuadernados en piel que contenían el saber de siglos. «Coloca el relicario en el busto de mármol de Palas Atenea», instruyó Dante. Elena localizó la escultura en un rincón. En la base del cuello de la diosa de la sabiduría había una hendidura apenas perceptible. Elena insertó el relicario de plata. El suelo de la biblioteca tembló. Con un susurro hidráulico, una sección de la estantería central se deslizó hacia atrás y luego hacia un lado, revelando no un pasadizo oscuro, sino una cabina de ascensor de bronce y cristal, iluminada por una luz ámbar suave. Elena entró. Las puertas se cerraron y el ascensor comenzó a descender. Bajó mucho más allá de los cimientos de la casa, más allá del sótano donde Rogelio aguardaba su destino. Bajaba hacia las entrañas de la montaña. Cuando las puertas se abrieron, el aliento se le congeló en la garganta. No era una bóveda bancaria, era una catedral de la ciencia. Un espacio cavernoso, excavado en la roca viva, se extendía ante ella. El techo estaba reforzado con vigas de acero remachado, y el lugar estaba iluminado por enormes tubos de cristal que contenían un gas luminiscente en constante movimiento. Había máquinas de propósitos inescrutables, engranajes gigantescos que giraban lentamente, bobinas de cobre que zumbaban con electricidad estática, y mesas de trabajo cubiertas de planos azules.
pero lo que dominaba la estancia era la estructura en el centro, una esfera metálica de unos 3 metros de diámetro, suspendida en el aire por campos magnéticos generados por 4 pilares de obsidiana. La esfera pulsaba con un ritmo similar al de un corazón, emitiendo una luz azul que bañaba todo el laboratorio subterráneo. «El motor de éter», dijo la voz de Dante, esta vez proviniendo de un cuerpo mecánico diferente, uno que estaba ensamblado en la pared del laboratorio. La obra cumbre de Alejandro, energía infinita, limpia y gratuita, capaz de alimentar una ciudad entera o de borrarla del mapa si se desestabiliza. Elena se acercó, hipnotizada. Esto era por lo que habían matado. Esto era por lo que habían ocultado a Roberto. No era dinero. El dinero era irrelevante comparado con esto. Quien controlara esta máquina controlaría la economía mundial. «Y aquí está el resto», dijo Dante, iluminando con un foco una serie de estantes laterales. Allí estaban las barras de oro, cientos de ellas, apiladas como ladrillos comunes, y joyas, coronas, collares, diamantes sueltos en frascos de cristal. Una fortuna incalculable, acumulada por generaciones de Valdemar, no por avaricia, sino como fondo de guerra para proteger el motor. Elena tomó una barra de oro. Pesaba. Era real. Pero su mente estaba en la superficie, con sus hijos y los lobos que arañaban la puerta. «Dante, ¿puedo usar el motor como arma?», preguntó Elena, dejando el oro caer sobre la mesa con un golpe sordo. «El motor no fue diseñado para destruir, regente. Pero su campo de energía puede ser expandido para crear una barrera impenetrable. Un escudo de fuerza. Sin embargo, consumirá las reservas de los condensadores. Si lo hacemos, la mansión quedará a oscuras en 48 horas. «Hazlo», ordenó Elena sin dudar. «Compraremos tiempo. Necesito hablar con ese capitán Morales. Necesito que el mundo sepa lo que está pasando aquí antes de que nos silencien». Iniciando protocolo égida. El suelo vibró violentamente. La esfera central comenzó a girar más rápido, emitiendo un zumbido agudo que hizo rechinar los dientes de Elena. «Súbeme», dijo ella, «y trae a Rogelio al vestíbulo. Quiero que vea quién manda ahora». El ascenso fue rápido. Cuando Elena salió a la biblioteca y corrió hacia el vestíbulo principal, el escenario había cambiado drásticamente. Afuera, el amanecer teñía el cielo de un rojo sangriento. Frente a la reja principal, ahora cerrada y reforzada por barras de acero que habían surgido del suelo gracias a los mecanismos de Dante, se agolpaban 5 patrullas de policía y un vehículo blindado tipo SWAT. Hombres armados con rifles de asalto tomaban posiciones detrás de los coches. Un hombre con uniforme de capitán, de rostro porcino y ojos fríos, sostenía un megáfono. «Elena Torres», bramó la voz amplificada, rebotando en la fachada de la mansión. «Salga con las manos en alto. Está rodeada. Tenemos una orden judicial para su arresto por secuestro y allanamiento de morada. Entregue al señor Rogelio Valdemar y a los menores, y nadie saldrá herido». Era la mentira perfecta. Rogelio, el agresor, convertido en víctima. Ella, la madre protectora, convertida en criminal. Elena caminó hacia la puerta principal. Las grandes hojas de roble estaban abiertas, pero el umbral brillaba con una cortina de energía azulada, translúcida y zumbante. El escudo égida estaba activo. En el centro del vestíbulo, atrapado en una especie de jaula de vidrio blindado que había ascendido desde el suelo, estaba Rogelio. Parecía un animal enloquecido, golpeando el cristal, gritando cosas que no se oían debido al aislamiento sonoro, hasta que Dante activó los altavoces externos. «¡Capitán!», gritó Rogelio, su voz saliendo por los parlantes de la casa. «Capitán, entre y máteme a esta bruja. Tiene demonios, tiene máquinas del diablo». Elena se paró junto a la jaula de su cuñado. Vestía la misma ropa sucia de ayer, pero su postura era regia. Miró a través del campo de fuerza hacia el capitán Morales. «¡Capitán Morales!», gritó Elena, su voz amplificada por el sistema de la mansión, mucho más potente que el megáfono del policía. «Su víctima está aquí y está a salvo, pero si intentan cruzar esa barrera no respondo por sus vidas. Señora Torres, apague eso inmediatamente.
respondió Morales, haciendo una señal a sus hombres. El vehículo blindado aceleró. Iban a embestir la reja. ¡Mamá! El grito de Mateo la hizo girar. Los niños se habían despertado. Nana intentaba retenerlos en la escalera, pero Mateo se había soltado y corría hacia ella. ¡Mateo, atrás!, gritó Elena. El vehículo blindado golpeó la reja perimetral. Hubo una explosión de chispas azules. El camión no rompió el metal. Rebotó como si hubiera chocado contra una pared de goma sólida. La energía del campo de fuerza repelió la masa de acero, lanzando el vehículo blindado hacia atrás, donde volcó espectacularmente sobre el camino de grava. El silencio que siguió fue absoluto. Los policías miraban atónitos el camión volcado. Nadie había visto algo así. No era física normal. Elena aprovechó el momento de estupor. «¡Escuchen todos!», gritó, su voz resonando en el valle. «Esta casa no es una propiedad cualquiera, es el legado de Alejandro Valdemar. Y yo tengo las pruebas de quiénes son los verdaderos dueños». Se acercó a la jaula de Rogelio y presionó un botón en un panel flotante que Dante proyectó frente a ella. «Rogelio», dijo Elena con voz fría, «vas a confesar, ahora mismo. Vas a decirle a tus amigos policías por qué echaste a tus sobrinos a la calle. Vas a decirles sobre la falsificación de las deudas de Roberto». «Vete al infierno», escupió Rogelio. «Dante», dijo Elena, «muéstrales el archivo 44B». En la fachada de la mansión, sobre la puerta principal, se proyectó un holograma gigante. Era una grabación de seguridad, tomada hacía años, pero preservada por el sistema. Se veía a Rogelio, mucho más joven, hablando con un hombre en sombras, el mismo capitán Morales, pero más joven. «Mi hermano no sabe nada», decía el Rogelio del holograma. «Cuando muera, y me encargaré de que el estrés lo mate pronto, falsificaré los pagarés. La casa del pueblo será mía, y con ella los papeles que el viejo escondió allí. El consorcio tendrá su acceso a la mansión de la sierra». La proyección era nítida, el audio impecable. Morales abajo palideció. Sus hombres comenzaron a mirarlo con sospecha. La corrupción estaba siendo expuesta en pantalla gigante. «Eso es falso, es un truco digital», gritó Morales desesperado. «Abran fuego. Maten a esa mujer». «No», gritó uno de los oficiales jóvenes. «Capitán, eso es ilegal. Hay niños ahí dentro. He dicho que disparen». Morales sacó su propia arma y disparó hacia Elena. La bala cruzó el aire y chocó contra la barrera azul en la puerta principal. Se desintegró en un destello de luz inofensivo. Elena ni parpadeó. «Su tiempo se acabó, Morales», dijo ella. «Dante, transmite esto, a todas partes». Conectando con redes globales. «Transmitiendo en vivo a plataformas de noticias y redes sociales», confirmó el autómata. «¿Qué?». Rogelio miró alrededor, aterrorizado. «¿Qué estás haciendo?». «Estoy haciendo lo que debiste hacer tú si tuvieras corazón», le dijo Elena. «Estoy invitando al mundo a ver la verdad». En ese momento, los teléfonos de los policías comenzaron a sonar. Notificaciones, alertas. La transmisión en vivo desde la mansión misteriosa se estaba volviendo viral en segundos. Millones de personas veían al capitán Morales disparar contra una mujer desarmada, protegida por un escudo de ciencia ficción. Veían a Rogelio confesar en el holograma. El secreto ya no era secreto. Nana se acercó a Elena con una sonrisa desdentada y triunfal. «Has encendido la mecha, niña. Ahora no pueden tocarnos sin que el mundo entero grite». Pero Morales, viendo su carrera y su vida desmoronarse, perdió la razón. Corrió hacia el camión volcado, donde había un lanzagranadas táctico. «Si yo caigo, ustedes vienen conmigo», gritó el capitán cargando el arma pesada. «Dante, ¿el escudo resistirá un impacto explosivo directo a corta distancia?», preguntó Elena, retrocediendo hacia sus hijos. «Los cálculos son inciertos, regente. La energía está fluctuando por la transmisión global. Hay una probabilidad del 30% de fallo estructural». Elena miró a Mateo, a Sofía y a Lucas. Miró la casa que les había dado refugio. No iba a permitir que un corrupto les quitara esto. «Mateo», dijo ella entregándole la llave león de la bóveda,
Si algo me pasa, tomas a tus hermanos y bajas al ascensor de la biblioteca. Te quedas ahí hasta que sea seguro. ¿Me oyes? No, mamá, gritó el niño llorando. Hazlo. Elena salió del vestíbulo, cruzando el umbral hacia el pórtico, quedando justo detrás de la barrera de energía, cara a cara con Morales. ¡Dispara!, le retó Elena, abriendo los brazos. Dispara y muéstrale al mundo el monstruo que eres. Morales apuntó. Su dedo se tensó en el gatillo. El proyectil explosivo estaba listo para volar la entrada y a Elena con ella. El tiempo se dilató. Elena cerró los ojos, esperando el impacto, confiando en el legado de Alejandro, confiando en Dante, confiando en que su sacrificio salvaría a sus hijos. Pero el disparo nunca llegó. Un sonido agudo, como un silbido aéreo, cortó el aire. Morales cayó al suelo, gritando, soltando el lanzagranadas. Una flecha, una simple flecha de caza con plumas negras, le había atravesado el hombro, clavándolo contra la grava. Elena abrió los ojos. Del bosque que rodeaba la mansión comenzaron a salir figuras. No eran policías, no eran soldados. Eran gente del pueblo cercano, granjeros, mecánicos, amas de casa. Llevaban escopetas de caza, horcas y arcos deportivos. Al frente de ellos, un anciano con una gorra raída bajó su arco. Era don Anselmo, el viejo dueño de la tienda donde Roberto solía comprar fiado cuando no tenían dinero. «¡Ya basta!», gritó don Anselmo. «¡Ya basta de abusos! Vimos el video, Elena. Estamos contigo». La gente del pueblo, harta de las extorsiones de Rogelio y la corrupción de Morales, había subido la montaña. Eran docenas, cientos quizás. Rodearon a los policías, que bajaron sus armas inmediatamente, superados en número y en moral. Morales, herido y derrotado, miraba con odio a la multitud. Elena sintió que las piernas le fallaban. El escudo de energía parpadeó y se apagó. Dante había cortado la energía para ahorrar recursos, ahora que el peligro inminente había pasado. Ya no había barrera entre ella y el mundo. Pero ahora había una barrera humana de vecinos protegiéndola. Elena cayó de rodillas en el pórtico y sus hijos corrieron a abrazarla. Rogelio en su jaula se sentó en el suelo, escondiendo la cara entre las manos, sabiendo que su vida de privilegios robados había terminado. Pero mientras Elena abrazaba a Lucas, miró hacia el bosque, más allá de la multitud de aldeanos. Allí, entre la sombra de los pinos, vio una limusina negra y elegante, con los vidrios tintados, que observaba la escena. No era de la policía. La ventanilla trasera se bajó unos centímetros. Un hombre con gafas oscuras la miró. Asintió levemente con la cabeza y el coche dio la vuelta, desapareciendo en la niebla. El consorcio real había venido. Habían visto el poder del motor y habían decidido que hoy no era el día para atacar, pero volverían. Nana puso una mano sobre el hombro de Elena. «Has ganado la batalla, hija», dijo la anciana. «Pero la guerra por el futuro apenas empieza». Elena se puso de pie, secándose las lágrimas. Miró la limusina que se alejaba y luego miró la mansión, su fortaleza. «Que vuelvan», dijo Elena, con una voz que prometía tormentas. «Ahora tenemos oro, tenemos energía y tenemos un ejército». Se giró hacia la multitud que vitoreaba su nombre. «Bienvenidos a la casa Valdemar», gritó Elena. «Nadie volverá a tener frío ni hambre en este valle». Y mientras el sol terminaba de salir, iluminando por primera vez en un siglo la fachada gloriosa de la mansión, Elena supo que la viuda desamparada había muerto esa noche. En su lugar había nacido la matriarca. ¿Crees que Elena hizo bien en revelar el secreto al mundo o debió mantenerlo oculto? El consorcio no se detendrá ante nada. ¿Qué harías tú con una máquina de energía infinita? Escribe tu teoría en los comentarios y prepárate, porque el final de esta historia te dejará sin aliento. El desenlace está aquí. La viuda ha desafiado a los poderes fácticos y ha protegido a sus cachorros con la ferocidad de una leona. Pero ¿tendrá este cuento de hadas oscuro un final feliz o el destino cobrará un precio final? Escribe en los comentarios tu predicción final antes de leer.
¿Qué crees que pasará con la fortuna, Valdemar? Tu teoría podría ser la correcta. El amanecer, que había comenzado como un tímido rubor en el horizonte, estalló finalmente en una sinfonía de luz dorada que bañó el valle de la sierra. Sin embargo, la verdadera iluminación no provenía del sol, sino de la verdad que acababa de ser expuesta ante los ojos atónitos del mundo. El escudo de energía égida se había desvanecido, pero una barrera mucho más impenetrable se había erigido alrededor de Helena y sus hijos, la solidaridad de un pueblo entero y la atención ineludible de la esfera pública global. La escena en el pórtico de la mansión era un cuadro viviente de la victoria sobre la tiranía. El capitán Morales, con el hombro atravesado por la flecha de don Anselmo y el ego destrozado por su propia incompetencia, gemía en el suelo de grava, rodeado ahora no por sus subordinados leales, sino por agentes federales que acababan de llegar en helicópteros negros, atraídos por la viralidad de la transmisión de Dante. La corrupción local no tenía lugar cuando los ojos del gobierno central estaban mirando. Helena, aún de rodillas abrazando a sus hijos, sintió una mano rugosa y cálida en su hombro. Era don Anselmo. «Levántate, muchacha», dijo el anciano con ternura. «Las reinas no se arrodillan ante la basura». Helena se puso de pie. Sus piernas, que minutos antes parecían hechas de gelatina, ahora se sentían firmes como columnas de mármol. Miró a su alrededor. Los vecinos, esos mismos que días atrás habían cerrado sus cortinas cuando ella fue expulsada, ahora formaban un muro humano protector, avergonzados por su inacción pasada y decididos a redimirse defendiendo a la señora de la montaña. Dos agentes federales se acercaron a la jaula de cristal donde Rogelio permanecía sentado, con la mirada perdida en el vacío. La soberbia había abandonado su cuerpo, dejándolo como un cascarón vacío y patético. Dante, el autómata, desactivó los cierres magnéticos de la prisión improvisada con un siseo hidráulico. «Rogelio Valdemar», dijo uno de los agentes, leyéndole sus derechos con una monotonía burocrática. «Queda detenido por fraude, falsificación de documentos, intento de homicidio y conspiración». Cuando lo sacaron esposado, Rogelio alzó la vista y sus ojos se encontraron con los de Helena. No hubo gritos, no hubo insultos, solo hubo un silencio denso, cargado de una ironía devastadora. Helena no lo miró con odio, lo miró con una lástima profunda, una piedad que hirió a Rogelio más que cualquier bala. «Te lo dije, cuñado», susurró Helena, lo suficientemente alto para que él la escuchara. «Buscabas un tesoro y encontraste tu propia tumba». Rogelio bajó la cabeza y fue arrastrado hacia una patrulla, desapareciendo de la vida de Helena para siempre, no como el villano temible que creía ser, sino como una nota al pie en la leyenda de la familia que intentó destruir. Pero la batalla física había terminado solo para dar paso a la batalla logística y emocional. La adrenalina comenzó a disiparse y el cansancio golpeó a Helena como un maremoto. Sin embargo, no podía descansar. «No todavía». «Nana», llamó Helena a la anciana, que observaba todo apoyada en su bastón. «Lleva a los niños adentro. Que Dante les prepare algo de comer. Necesito hablar con las autoridades y asegurar el perímetro». La anciana asintió y condujo a Mateo, Sofía y Lucas al interior de la mansión, que ahora zumbaba con una vida renovada. Durante las siguientes horas, la mansión se convirtió en el epicentro del país. Abogados, periodistas y funcionarios gubernamentales intentaron cruzar el umbral, pero Helena, asesorada por la inteligencia artificial de Dante, a través de un auricular discreto, los mantuvo a raya. Negoció con una astucia que no sabía que poseía, invocando leyes de propiedad ancestrales y amenazas veladas sobre liberar más información comprometida si no se respetaba su soberanía. Al caer la tarde, cuando el último vehículo oficial se retiró, dejando solo a una guardia privada contratada con los fondos de la bóveda, Helena se permitió finalmente entrar en la biblioteca y derrumbarse en un sillón de cuero. «Lo has hecho excepcionalmente bien, regente», dijo la voz de Dante. «Alejandro estaría orgulloso. Tu nivel de cortisol ha descendido, pero tu ritmo cardíaco sigue elevado». «Tengo miedo, Dante.
confesó ella, mirando el techo alto de la estancia. He ganado la guerra, pero ¿cómo voy a gestionar la paz? Tengo una máquina que puede cambiar el mundo en mi sótano y 3 niños que necesitan una madre, no una general. El motor de éter no es solo una fuente de energía, Elena, respondió el autómata, materializando su cuerpo mecánico desde una alcoba oculta. Es una herramienta de creación. Y hay algo más que debes saber, algo que Alejandro dejó para el final. ¿Más secretos?, susurró ella exhausta. Una última bendición. Sígueme. Dante la guió nuevamente al ascensor secreto, pero esta vez no bajaron al laboratorio principal. El ascensor se detuvo en un nivel intermedio, uno que no figuraba en los paneles de control. Las puertas se abrieron revelando una sala blanca, estéril, iluminada por una luz cenital purísima. En el centro había una cápsula de cristal y metal, similar a un sarcófago futurista, conectada a tubos por donde fluía un líquido dorado. La cámara de regeneración celular, anunció Dante. Alejandro sufría de una enfermedad degenerativa. Construyó esto para curarse, pero murió antes de perfeccionarla. Sin embargo, con la energía del motor de éter funcionando al 100%, mis cálculos indican que ahora es operativa. Elena se acercó al cristal. Su mente voló inmediatamente hacia Lucas. Su pequeño, frágil, siempre enfermo, con sus pulmones débiles que convertían cada invierno en una amenaza mortal. ¿Puede curar a mi hijo?, preguntó con la voz quebrada por la esperanza renacida. Puede reescribir su código genético defectuoso, fortalecer su sistema inmunológico, sanar cualquier daño tisular, pero requiere una cantidad inmensa de energía. Usarla agotará las reservas de oro líquido de los condensadores auxiliares. La fortuna monetaria se reducirá a la mitad. Elena soltó una risa corta, casi histérica. Se giró hacia el autómata con lágrimas en los ojos. ¿El dinero? ¿Me hablas de dinero, Dante? Quémalo todo. Quema hasta la última moneda si eso garantiza que mi hijo pueda correr bajo la lluvia sin miedo a morir. Orden aceptada. Iniciando protocolo Lázaro. Trae al niño. La siguiente hora fue la más angustiosa de la vida de Elena. Despertó a Lucas. Le explicó con suavidad que iba a dormir un poco en una cama mágica, que lo haría fuerte como Superman. El niño, confiando ciegamente en su madre, se acostó en la cápsula. Cuando la tapa de cristal se cerró y el líquido dorado comenzó a llenar la cámara, Elena tuvo que ser sostenida por Mateo y Nana. El zumbido de la máquina aumentó hasta convertirse en un rugido. Las luces de la mansión parpadearon. Abajo en la bóveda, lingotes de oro se fundían molecularmente para alimentar el proceso alquímico de la máquina. Fueron 10 minutos que parecieron 10 años. Y entonces, silencio. La cápsula se drenó. La tapa se abrió con un suspiro. Lucas estaba allí, inmóvil. Elena corrió hacia él aterrorizada. Puso la mano sobre su pecho. Thump, 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 thump. Un latido fuerte, vigoroso, rítmico como un tambor de guerra. Lucas abrió los ojos. Ya no tenían ese brillo febril y vidrioso. Eran claros, brillantes, llenos de una vitalidad explosiva. Tomó una bocanada de aire profunda, sin sibilancias, sin tos. «Mamá», dijo el niño sentándose, «tengo hambre, mucha hambre». Elena lo sacó de la cápsula y lo abrazó, llorando de alegría pura, un llanto que limpió los últimos residuos de dolor de su alma. Mateo y Sofía se unieron al abrazo, formando una piña de amor inquebrantable. Habían sacrificado una fortuna en oro, pero habían ganado un futuro. Epílogo. 6 meses después. El invierno había dado paso a una primavera exuberante que transformó la sierra en un paraíso verde. La carretera de tierra, antes un camino de cabras, ahora estaba pavimentada y bordeada de flores silvestres. El portón oxidado había sido reemplazado por uno nuevo, elegante, siempre abierto, coronado por el escudo de la familia Valdemar, un fénix renaciendo de sus cenizas. La mansión ya no era una ruina gótica, era una joya arquitectónica restaurada, con sus fachadas de madera pulida y sus vidrieras relucientes. Pero no era solo una casa, era el corazón palpitante del valle. En los antiguos jardines, ahora cuidados meticulosamente,
se escuchaban risas. No solo de los niños de Elena, sino de docenas de niños del pueblo. Elena había cumplido su promesa. Había convertido el ala este de la mansión en una escuela de vanguardia, financiada con las patentes que Dante había liberado estratégicamente al mercado, rompiendo monopolios y generando regalías eternas. El motor de éter, ahora regulado y protegido por tratados internacionales que Elena había negociado personalmente con una ferocidad diplomática, proveía energía gratuita a todo el municipio. El pueblo, antes olvidado y pobre, florecía con nuevos negocios, invernaderos automatizados y un hospital moderno donde la tecnología de Alejandro se usaba para salvar vidas, no para acapararlas. Elena estaba en su despacho, situado en lo que antes era el ático polvoriento. El lugar estaba irreconocible, luminoso, lleno de plantas y libros. Vestía un traje sastre de lino blanco, elegante y sencillo, lejos de los harapos con los que llegó. Su cabello estaba recogido en un moño impecable, y su rostro, aunque marcado por la experiencia, irradiaba una paz y una autoridad innegables. Dante, ahora alojado en un cuerpo androide más moderno y estético que él mismo había diseñado, entró en la habitación. «Señora Valdemar», dijo con su voz metálica pero cálida, «el consejo vecinal la espera en el salón para la inauguración de la biblioteca pública y tiene una videollamada del ministro de Energía». «Que el ministro espere», respondió Elena cerrando una carpeta de documentos. «Mis vecinos son primero». Se levantó y caminó hacia el ventanal que daba al patio trasero. Allí abajo vio a Lucas. El niño corría detrás de un balón de fútbol junto a otros chicos, riendo a carcajadas, sus piernas moviéndose con una agilidad incansable. Mateo estaba sentado en un banco leyendo un libro de ingeniería avanzada, preparándose para ser el próximo guardián del legado intelectual, mientras Sofía dirigía una pequeña obra de teatro con las niñas del pueblo. Nana, sentada en una mecedora al sol, tejía con una sonrisa eterna. Elena sonrió, pero su mirada se desvió un momento hacia la pequeña pantalla de televisión que tenía en la esquina del despacho, sintonizada en un canal de noticias locales. En la pantalla aparecía un reportaje sobre una prisión de mínima seguridad. En el fondo de la imagen, un hombre barría el patio con una escoba vieja, con la mirada clavada en el suelo, encorvado y derrotado. Era Rogelio. El reportaje hablaba sobre cómo los reclusos estaban recibiendo programas de educación financiados por la Fundación Valdemar. La ironía era perfecta. Rogelio vivía ahora gracias a la caridad de la mujer que intentó destruir. Su castigo no era la muerte, sino la irrelevancia absoluta y la dependencia de la benevolencia de su víctima. Una prisión construida con los ladrillos de su propia codicia. Elena apagó la televisión, ya no importaba. El pasado estaba saldado. Se giró hacia un retrato nuevo que colgaba sobre su escritorio. Era una pintura de Roberto, su esposo, no el retrato antiguo del abuelo, sino uno nuevo, basado en una foto, donde Roberto sonreía con esa bondad sencilla que ella tanto amaba. «Lo logramos, mi amor», susurró Elena tocando el marco dorado. «Tus hijos son reyes, tu casa es un santuario, y yo ya no tengo miedo». Dante se acercó a ella. «¿Lista, matriarca?» Elena asintió, alisándose la chaqueta. «Lista, Dante. Hay mucho trabajo por hacer. El mundo no se va a arreglar solo». Salió del despacho, bajando las escaleras con paso firme, el sonido de sus tacones resonando no como un eco de soledad, sino como el latido de un corazón fuerte y decidido. La viuda había muerto en aquella tormenta. La mujer que bajaba las escaleras era la dueña de su destino, la guardiana de la luz y la madre de un futuro brillante. Y afuera, el viento soplaba suavemente entre los árboles, llevando consigo no lamentos, sino el susurro de una leyenda que se contaría por generaciones. La historia de la familia que encontró en la oscuridad la luz más pura.